¿Qué tal, mis pequeños matemáticos y matemáticas, amantes de las matemáticas? Muy bien, esta semana vamos a ver la segunda parte del tema de las funciones. Vamos a ver cómo representar bien una función con los primeros pasos ya luego en tercero veremos todos los pasos, porque esto es una parte bastante importante de la materia de matemáticas. Bien, también vamos a ver unos tipos de funciones muy por encima para que las conozcáis y veremos cómo se hace el estudio y demás. Bien, vamos a comenzar. Para la representación de gráfica vamos a comenzar viendo tres conceptos bastante importantes que seguro que conocéis, pero vamos a repasarlos. Entonces, vamos a empezar por los puntos de corte. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer una representación gráfica, cuando yo voy a representar mi función sobre los ejes de coordenadas, yo puedo equivocarme más o menos a la hora de hacer mi eje, mi rejilla, ¿vale? Y colocar los puntos que unen, que me forman mi función. Pero donde cometo el menor error es en el corte con los ejes. ¿Por qué? Porque mis dos ejes perpendiculares y mi corte con los ejes es bastante preciso, ¿vale? Entonces por ahí pasa sí o sí. Y luego también en estudios más avanzados vemos que el corte con los ejes nos ofrecen datos muy importantes dentro de mi función cuando se hace cero, ¿vale? Entonces tendremos que buscar siempre el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Si nos vamos al libro, nos dice los puntos de corte con el eje X tienen la coordenada Y igual a 0. Claro, cualquier punto del eje X, cualquiera, yo cojo cualquier punto, sus coordenadas van a ser, por ejemplo, 5,0. Me da mi coordenada X y la Y nunca va hacia arriba, por lo tanto su coordenada Y siempre es 0. Los puntos de corte con el eje Y tienen la coordenada X igual a 0. Efectivamente, es que cualquier punto del eje Y, cualquiera, por ejemplo, este de aquí, su coordenada X es 0 y su coordenada Y es 8. Cualquier punto del eje Y, su coordenada X va a ser siempre 0. Entonces luego veremos cómo hacer esto, pero nosotros para hallar los puntos de corte siempre tendremos que hacer punto de corte con el eje X, diré Y es igual a 0 y lo que hago es coger mi función, por ejemplo una función tipo Y es igual a 2x más 1, hago Y 0, 0 es igual a 2x más 1 y despejo la x. X es igual a menos 1 medio y así obtendría mi punto. El punto de corte con el eje X sería el menos 1 medio 0. ¿Por qué son estas dos las coordenadas? Primero la X la acabo de hallar y siempre hemos dicho que la Y va a ser 0. Eso sería el punto de corte con el eje X. Si yo tuviera que hacer el punto de corte con el eje Y en el ejemplo anterior, como he dicho, el punto de corte con el eje X siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, sustituyendo la función, digo Y es igual a 2 por 0 más 1. Por lo tanto, Y es igual a 1. Así que el punto de corte con el eje Y es el punto 0,1. Más adelante ahondaremos en los puntos de corte, ya que es una de las partes más importantes. El siguiente concepto que vamos a ver es la continuidad. La continuidad, una función es continua. Para que lo entendamos, una función siempre es continua siempre y cuando yo la pueda dibujar sin levantar el rotulador, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los dos ejemplos que tengo aquí, este primer ejemplo es continua y este segundo ejemplo es discontinua. ¿Por qué? Porque en la primera yo podría dibujar la línea, la función, sin necesidad de levantar el rotulador. En cambio, en la discontinua yo tengo que dibujo este trozo, levanto el rotulador, dibujo este trozo, levanto el rotulador. Esta es discontinua. Es más, incluso hay funciones donde tenemos discontinuidades solamente en un punto. ¿Esto qué quiere decir? Esto, la aplicación práctica es que cuando nosotros tenemos funciones que nos representan cosas, tipo el funcionamiento de un motor o
funcionamiento de ciertas máquinas o de ciertas cosas o comportamientos de ciertas empresas, podríamos decir, pues entonces siempre hay puntos que no los puede alcanzar. Entonces, o puntos donde tiene un máximo y a partir de ahí rompe, y entonces eso no nos valdría. Entonces, en ese tipo de funciones yo puedo tener funciones que, por ejemplo, vaya así y en este punto hay un punto blanco, es decir, hay una discontinuidad. En este punto la función no existe. Entonces esta función sería discontinua en este punto. A la hora de hablar de continuidad, yo siempre digo que es discontinua en x igual a. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que indicar el punto x. El punto y, la coordenada y ya la hallaré. Pero yo diría que es discontinua en esta x, en esta x, en esta x. Bien, no hace falta decir, es discontinua en este punto. No. Yo doy el valor de la x. El último concepto que vamos a ver es crecimiento y decrecimiento. Esto lo que tenemos que decir cuando estudiamos una función es, esta función, en el estudio de una función lo que nosotros estamos haciendo es definir esa función. Que cualquiera que lea nuestro estudio de la función no necesite interpretar la función, la gráfica de la función. Entonces nosotros tenemos que explicar qué le pasa a esa función. Entonces cuando llegamos a crecimiento y decrecimiento, nosotros lo que hacemos es, si la línea de las x fuera el tiempo, nosotros vamos indicando cómo se comporta esa función o esa máquina o esa empresa o eso lo que sea a lo largo del tiempo. Entonces siempre vamos a leer la función de izquierda a derecha. ¿Vale? Entonces, en esta función lo que haría sería decir, muy bien, desde x igual a 0 en este ejemplo que aparece aquí, ¿vale? No me aparece ninguna de la parte negativa, yo diría desde x igual a 0 hasta x igual a 1, es decir, en este intervalo de aquí, si yo leo la función de izquierda a derecha, lo que va haciendo la función va bajando, ¿vale? Entonces la función decrece. Luego, desde x igual a 1 hasta x igual a 2, ¿vale? La función crece. Seguimos. Desde x igual a 2, desde aquí hasta x igual a 4, la función permanece constante. Seguimos y diríamos que desde x igual a 4 hasta x igual a 5 la función vuelve a crecer, ¿vale? Y por último, que desde x igual a 5 hasta x igual a 7 la función decrece. Realmente nosotros lo que vamos a hacer es, diremos cómo es nuestra función, si va creciendo o va decreciendo, y todo eso lo tenemos que escribir. Es decir, todo eso que yo os he dicho en el estudio de la función se escribiría y se diría desde x igual a 0 hasta x igual a 1, o cuando vemos intervalos en tercero de la ESO, pues veremos que pondremos cuando x desde x pertenece desde x igual a 0 hasta x igual a 1 decrece, ¿vale? Y así con cada uno de los intervalos. Ahora vamos a pasar a representar funciones. Entonces vamos a utilizar las funciones de la semana pasada, pero ahora las vamos a representar con todos sus pasos. Y siempre hay que dar estos pasos y en ese orden. Me voy a apoyar un poco en las dos de las funciones de la semana pasada para que veáis cómo sería, pero ya bien hecho, no solamente dando valores a la tabla. La primera función que vamos a representar, pero esta vez con todos sus pasos, va a ser f de x igual a x menos 5. Esta era una de las funciones que había de la clase no presencial. Muy bien, entonces siempre tenemos que empezar diciendo puntos de corte. Como ya he dicho, tendremos que buscar los puntos de corte. Primero con el eje y. Entonces el punto de corte con el eje y, x es igual a 0. Sustituyo x igual a 0 y tengo que y es igual a 0 menos 5, que es igual a menos 5. Por lo tanto, el punto de corte con el eje y es el punto 0 menos 5.
Bien, el punto de corte con el eje X es cuando y es igual a 0. Entonces ahora lo vuelvo a sustituir en la función y digo 0 es igual a x menos 5. Esto es un poquito más complicado, el otro es muy fácil, pero esto es un poquito más complicado porque ahora tengo que despejar x. Y digo x es igual a 5, ¿vale? Entonces el punto de corte es el punto 5, 0. Muy bien, ya tengo los puntos de corte. Ahora voy a la tabla de valores. El segundo paso es la tabla de valores. La semana pasada tomábamos los valores que nosotros queríamos y siempre os decía, tienen que ser 2 positivos, 2 negativos y el 0, ¿vale? Bien, en la tabla de valores que vamos a hacer ahora, siempre, a partir de ahora, siempre de esos 5 valores que tomemos, siempre vamos a tener que tomar el 0, ¿vale? Pero el 0 es este punto de aquí. Es el punto de corte con el eje Y, así que es el 0 menos 5. El otro punto de corte que voy a tomar siempre es el punto de corte con el eje X. Así que si es el 5, 0, pues yo tengo que hacer el 5, 0. Y los otros puntos, los que yo quiera, lo que dije. 2 positivos, 2 negativos, ya completo con estos valores. Para x igual a 1, y vale menos 4. Para x igual a menos 1, y vale menos 6. Para x igual a menos 2, y vale menos 7. Muy bien. El tercer paso es representación gráfica. En la representación gráfica tengo que hacer igual que hicimos. Represento primero todos los puntos. Ahora los puntos de corte son muy sencillos. Aquí tengo el 5, 0. Luego tengo el 1 menos 4. El 0 menos 5. Menos 1 menos 6. Menos 2 menos 7. Y 1 con una línea. 1 todos los puntos con una línea. El siguiente siempre nombramos y es igual a x menos 5, ya tengo la representación gráfica. Y por último me falta el estudio. Entonces, cuando yo hago el estudio, que es la parte final, este año solamente vamos a ver la continuidad y el crecimiento, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que decir, vale, ¿por qué hacemos esto al final? Porque lo hacemos observando la gráfica. Entonces, continuidad, tenemos que decir, en este caso, es continua. Las que vamos a ver nosotros van a ser, que son las lineales sobre todo, que son en las que nos vamos a centrar en las rectas, van a ser continuas. Así que es continua. No hace falta decir nada más. Si fuera discontinua diríamos es discontinua en x igual a, pero en nuestro caso va a ser siempre es continua. Y por último tenemos que dar el dato de el crecimiento, si es creciente o decreciente. Entonces lo que hago es ver, si yo voy de izquierda a derecha, vemos que es una función creciente, por lo tanto la función diríamos es creciente. No hace falta decir nada más, ni de dónde a dónde, porque claramente es creciente todo R, todos los números reales, todos los valores de X. Bien, hasta aquí sería la representación de funciones. Ahora vamos a ver 3 tipos de funciones para que veáis, primero vamos a ver 2 un poquito por encima para que veáis 2 tipos de funciones y luego vamos a centrarnos un poquito más en la función lineal. El primer tipo de funciones que vamos a ver son las que se llaman funciones inversas o de proporcionalidad inversa. Si recordamos, cuando hablábamos de proporcionalidad inversa, decíamos que 2 variables se relacionan con una proporcionalidad inversa cuando se cumple que x por y es constante, ¿vale? O k, ¿vale? Que llamamos su k. Muy bien, si yo represento esta función que acabo de escribir ahora mismo, es decir, una función se llama de proporcionalidad inversa cuando se cumple que y es igual a k partido de x, a un número partido de x, ¿vale? Entonces, la representación, si yo por ejemplo os digo, representa la siguiente función, 5 partido de x. Cuando vosotros veáis la x abajo, en el denominador tenéis que saber que es
una función inversa. Y su función es o así, o de la otra manera, o así. Pero este tipo de función no llega, es una función discontinua, la podemos modificar añadiendo algún término a la derecha de esto que acabo de poner, pero una función inversa con esta forma no corta los ejes y continúan hasta el infinito, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. El siguiente tipo de función que vamos a ver, para que vosotros seáis capaces de reconocerla, es la función cuadrática. Muy bien, una función es cuadrática cuando es una ecuación de segundo grado, no. Cuando tiene la forma de una ecuación de segundo grado, ¿lo veis? Ax cuadrado más bx más c, es una ecuación de segundo grado. Lo que pasa que aquí lo que tenemos es una función. Entonces, si nosotros encontramos una función, pues tipo y es igual a 3x cuadrado menos 7x más 5, ¿vale? Tenemos esta función, pues vosotros a vuestra mente ya no viene una función lineal, sino que lo que os aparece es una función de este tipo, es una función que forma una curva. Pero nosotros este año nos vamos a centrar en las funciones lineales. Os voy a explicar una pequeña cosa acerca de las funciones lineales. Una función se llama función lineal, es decir, no es que sea una línea, es que es una línea recta cuando es de la forma y es igual a mx más n. ¿Vale? Cualquiera de estas funciones, y son todas las funciones que hicimos de ejemplo la semana pasada, tienen esta forma y es igual a mx más n. Bien, ¿qué quiere decir esa m y qué es esa n? Que es lo interesante de saber representarlo. Muy bien, la m es lo que se llama la pendiente, ¿vale? Y la n se llama la ordenada en el origen. Muy bien. ¿Por qué es interesante conocer esto? Porque si yo, por ejemplo, voy a representar una función, vamos a coger una de las que hicimos la semana pasada. Y es igual a x menos 5, que es la que acabamos de representar. Muy bien. Como veréis, la forma es muy parecida. Yo ahora lo que tengo que hacer es identificar qué multiplica a la x, cuál es el valor de la m. El valor de la pendiente, lo que multiplica la x es 1, es decir, tiene una pendiente de 1. Como es positiva, si nosotros vamos en bicicleta y encontramos una pendiente positiva, ¿vale? Nosotros hemos visto que en el crecimiento nosotros le vemos de izquierda a derecha. Si la pendiente es positiva, significa que tengo que subir. En cambio, si yo voy en bicicleta y veo que mi pendiente es negativa, lo que hago es bajar. Bien, eso es la primera parte, que es la parte de seno. Ahora, su valor, en este caso 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 1 que avanzo en las x, 1 subo en las y, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo mi representación gráfica, por cada 1 que avanzo una pendiente de valor 1 positivo, lo que haría sería por cada 1 que avanzo, por ejemplo, si estoy en el 1, por cada 1 que avanzo en las y, 1 que avanzo en las y, 1 que avanzo en las y. Si mi pendiente, por ejemplo, esto es una pendiente igual a 1. Si nosotros estamos aquí y mi pendiente es una pendiente positiva de 3, por cada 1 que avanzo de x, 3 que subo en las y. Por cada 1 que avanzo de x, 3 que subo en las y. Y esta sería una pendiente de 3. Si en cambio lo que tuviera sería una pendiente negativa, por ejemplo, una pendiente de menos 2, si yo estoy aquí, por cada 1 que avanzo en las x, 2 que bajo. Por cada 1 que avanzo en las x, 2 que bajo. Esta sería una pendiente negativa. Vale, la otra parte es la ordenada en el origen. Muy bien, se llama así porque los ejes de coordenadas dijimos, tenemos el eje de abscisas y el eje de ordenadas. El eje de ordenadas es el eje de las y, ¿vale? Entonces, en esta función, por ejemplo, me dice que su ordenada en el origen, que es la n, vale menos 5. ¿Qué quiere decir? Que en el eje de ordenadas,
¿vale? En el origen, que el origen es este de aquí, su ordenada cuando x es igual a 0 vale menos 5. ¿Vale? Este sería su ordenada en el origen. Lo bueno que tiene saber esto es que si yo soy capaz de identificar una función lineal, yo por ejemplo solamente con saber que la función es y es igual a x menos 5, yo directamente sería capaz de dibujarla. Ni punto de corte, ni funciones, ni nada. ¿Por qué? Porque digo, bien, su ordenada en el origen vale menos 5 y tiene una pendiente de 1. Es decir, por cada uno que subo, uno que avanzo, uno que subo, uno que avanzo, uno que subo, uno que avanzo, uno que subo. ¿Veis? Y esa es su pendiente 1. Y hacia atrás sería exactamente igual. Por cada uno que retrocedo, uno que bajo. Y esta sería la función y es igual a x menos 5. Aún así, yo tengo que hacer todos los pasos para representar cualquier función. Si yo ahora me voy a cualquier otra función que teníamos la semana pasada, como por ejemplo la función y igual a menos 3x menos 1, ¿vale? Yo ya directamente puedo decir, bien, ¿cuál es su ordenada en el origen? Menos 1. Pasa por aquí. Y su pendiente como es negativa y menos 3. Por lo tanto, por cada uno que avanzo, bajo 3. Por cada uno que avanzo, bajo 3. Por cada uno que avanzo, bajo 3. Y por cada uno que retrocedo, subo, ¿vale? Entonces sigo teniendo mi pendiente negativa y esta sería la función directamente igual a menos 3x menos 1. Pero insisto, para cualquier representación gráfica yo siempre tengo que hacer todos sus pasos. Entonces hemos dicho, ¿cuáles son sus pasos? Puntos de corte. Cojo esos puntos de corte y a la tabla de valores. Hago mi tabla de valores. Representación gráfica de los puntos, uno los puntos y nombro la función. Y por último el estudio. Bueno, hasta aquí el tema de las funciones. Esta es la segunda parte. Por este año no vamos a dar más. Ahora luego os dejaré un par de ejercicios. En la próxima clase no presencial tendréis más ejercicios para hacer e iremos resolviendo dudas. Espero que os haya gustado el vídeo y que ha quedado todo muy claro. Cualquier pregunta, ya sabéis, me la preguntáis por Classroom, comentarios en el vídeo o como vosotros veáis. Recordad darle like y propagarlo a los cuatro vientos, amigos, animales, mascotas, familiares, quien sea.